Hola, hola, bienvenidos a Proyecto Alma, un viaje de lo humano a lo divino. Vamos a hablar de esas historias que nos vamos contando, que nos contamos día a día, que muchas veces se van contando en nuestra cabeza sin que nosotras queramos que se cuenten. Es como esa información que se va moviendo dentro de nosotras y que no sabemos qué hacer con ella. Aquí viene Claudia. ¿Estás ahí? Sí. Hola. Oye, estamos alineados los colores, mira, Pauli. Parece que sí. Estamos en la misma vibración. Voy a cerrar acá todo lo que pueda meter ruido para que no nos distraiga. ¿Cómo estás, Pauli, hermosa? Mira, he estado bien. Puedo decir que he estado bien. Bueno, este tema que vamos a hablar nosotras dos me toca mucho porque también yo he estado con mis propios procesos, productos de temas de salud y también voy sintiendo y escuchando, hay tanta conversa dentro de mí que me vuelve loca. Claro, contémosle un poco a la gente que nos va a ver que esto surgió de nuestros propios procesos, como la vida misma, ¿no? Tiene luces y sombras, hay días que son más luminosos, otros que no lo son tanto, y bueno, ahí tú y yo nos acompañamos un poco a hacer esa escucha, ese abrazo, y desde ahí surgió también qué importante es los mensajes que nos damos a nosotros mismos, ¿no? En un tiempo de crisis, en ese día que no es tan luminoso, ¿qué me estoy diciendo a mí misma, no? ¿Qué historia me estoy contando de lo que está pasando y cómo esa historia me ayuda a estar mejor? O a veces quizás me hace estar más pegadita en el no estar tan mejor. Exacto. Porque esa historia quizás no me está abriendo posibilidades. Sí, finalmente todo lo que nos vamos diciendo adentro es una conversación que funciona ajeno a veces a nuestra voluntad, pero si le ponemos atención nos está hablando de aquello que se grabó dentro de nosotras desde que somos tan chicas, tan pequeñas, y que en el cotidiano, en el día a día, en el ajetreo fuimos aprendiendo qué cosas eran buenas, cuáles eran malas, cuáles eran nuestras posibilidades, cuáles eran nuestras limitaciones, se acrecentaron los miedos. Entonces cuando hoy somos grandes se vuelven a activar cuando estamos sobre todo en periodos de crisis, de cambio, de cuestionamiento, de preguntas, bueno, y ahí entran los temas de salud, los cambios en las dinámicas o laborales o familiares o de pareja o lo que sea. Todos esos movimientos automáticamente empieza la cabeza a hablar. Claro. ¿Podré salir de esto? ¿Seré capaz? Qué difícil está siendo, no quiero sentir esto, y entonces empieza ese movimiento interno que nos ahoga tanto y nos cuesta parar, que es normal, hay que decirlo, es normal, nos cuesta parar como para acompañarnos en eso que estamos viviendo y de pronto solamente no enjuiciar, como acompañarnos y hacer y permitir que eso que está sucediendo en nosotras siga sucediendo. Claro, yo pensaba como que lo que me gustaría entregar en este live y creo que es quizás la herramienta del darse cuenta, como que tú decías en esto que subiste hoy día, esos susurros, esos murmullos escondidos, porque tú estás en una situación, sea cual sea. Yo me encontraba a mí misma de repente diciendo, ay, qué tonta que eres, qué estúpida que eres, ¿no? Sí. Entonces, si yo no me doy cuenta de eso, me estoy tratando a mí misma de esa manera, no soy tan tonta, soy tan estúpida. Pero a veces me doy cuenta, ¿no? Y digo, ay, ¿por qué me estoy tratando así?
traté lo mejor, no salió, listo. Entonces ahí viene la otra, ¿no? Viene la terapiada, la que ya listo, let it go, déjalo ir. Pero también vive dentro de mí esa chiquitita que en algún momento se dijo a sí misma, ¡ay, qué tonta eres! No debiste haber hecho eso. O qué ruidosa que fuiste, tienes que pasar más piola, ojalá que no te vean. No sé, cada uno tiene en el fondo su propio discurso interno, ¿no? Pero hablábamos con la Pauli entre las dos, que si bien existe ese discurso de niña, a veces herida, también está la adulta, la que ha buscado ayuda, la que escucha podcast, la que fue a terapia, la que se hizo, no sé, una regresión. Entonces, como esos dos seres, esos dos diálogos cohabitan, y entonces voy al punto de qué es lo que queríamos entregar en este live. Bueno, quizás la herramienta de la conciencia. Cuando estoy en una situación difícil, ver cómo me estoy hablando a mí misma, qué historia me estoy contando, cómo estoy interpretando esto. No va a ser automático, no va a funcionar siempre, pero si es que de repente podemos activar esa conciencia de, a ver, ¿qué me estoy diciendo? ¿Y esto que me estoy diciendo me ayuda en mi proceso? ¿Me ayuda a estar mejor? ¿Me ayuda a salir de esto? ¿O me está acabando el hoyo más intenso, más duro, para sentirme más mal todavía? Y suele suceder más bien eso, que nos echamos tierra encima. No nos damos cuenta que esa conversación que tenemos adentro, como tú decías, de si estoy metiendo mucho ruido, si estoy siendo imprudente, si, qué sé yo, todas esas palabras que a veces nos limitan tanto, sí las escuchamos de niñas. No las inventamos. Por un lado las escuchamos, literal, y por otro las interpretamos, que también pasa, ¿ok? Entonces, a veces sucede, cuando somos grandes, la nuestra grande puede entender eso. La niña chica nuestra le cuesta. ¿Y por qué le cuesta? Porque imagínate que estabas, no sé, en el colegio, feliz, 4 o 5 años, y aprendiste a usar los lápices de colores. Hiciste un dibujo que para ti era maravilloso y llegaste a tu casa orgullosísima a mostrar ese dibujo a, no sé, a la mamá, al papá. Habitualmente suele ser más la mamá, pero el papá también. Y ese mismo día, tu mamá o tu papá tuvieron un día del terror. O sea, además durmieron mal la noche anterior, tuvieron un día del terror. Están cansados, molestos, también con su propia conversación interna, ¿ok? Y nosotros llegamos con este hermoso dibujo y lo miran o lo mira y dice, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? Y uno se sentía casi un artista en potencia. Y entonces uno, ¿qué siente? Y puede sentir rechazo, crítica, juicio. Y en el fondo la mamá o el papá no estaban expresando que nosotros lo hacíamos mal, sino que estaban expresando su propio sentir en ese minuto donde sentimos que no fuimos asertivas porque llegamos felices, porque cuando somos niños sentimos que el mundo gira en torno a nosotros, entonces no tenemos esa capacidad para poder decir, mi mamá está cansada o tuvo un mal día, entonces por eso, no, ese análisis lo hacemos de grande, no de niñas, pero nos llega esta respuesta que nos puede generar un dolor muy grande. Entonces, ya de adulta, ese mismo dolor se vuelve a activar cuando nos empiezan a pasar cosas. Iba a agregar, Pauli, perdón, solo iba a agregar que en el fondo estas voces que se activan pueden ser cosas que te hayan pasado repetitivamente, o puede ser un evento que para ti fue tan que te tocó. Entonces, en ese ejemplo que tú estás diciendo, tú llegaste con el dibujo, expresaste lo que tú eras, llegaste ahí, no encontraste la respuesta emocional que esperabas o que querías, y quizás en ese momento dijiste, nunca más vuelvo a expresar lo que soy. Porque lo expreso y mira el rechazo, y entonces te grabaste aquí como nunca más expreso lo que soy, porque cuando expreso lo que soy me duele. ¿Cachai?
Y eso que anclaste ahí puede ser que, como dices tú, cuando eres grande y estabas haciendo otra cosa y se te ocurrió, no sé, en un trabajo, llegar con una presentación nueva de no sé qué, y resulta que llegaste y el jefe también estaba teniendo un mal día o no le gustó, qué sé yo, y ¡pa! Se te activa no solo el pensamiento, sino todo el anclaje emocional que tiene ese pensamiento, ¿no? De rechazo. Y entonces ahí te vuelves a repetir, no, nunca, nunca, nunca más voy a expresar lo que soy. Sí, porque además el cuerpo guarda esa memoria, esa emoción, no es que ande dando vueltas, la sentimos en el cuerpo, se nos aprieta el estómago, se nos cierra la garganta, se nos hace un nudo en el pecho, pasan cosas en el cuerpo y en esas zonas del cuerpo queda guardada esa memoria. Entonces, luego, con los años, hay una situación más o menos similar y se activa el patrón como un mix de sensaciones, emociones, pensamientos, activación corporal, que está asociada a todo eso que vivimos tal vez alguna vez. Pero estas cosas no solo nos pasa cuando somos niñas, también nos puede pasar, no sé, en la adolescencia o preadolescencia, cuando a lo mejor nos gusta alguien y estamos tan ilusionadas y de pronto esa persona nos contesta mal o porque también le habrá pasado algo y uno dice, nunca más abro mi corazón a nadie, nunca más voy a querer, cierro mi corazón. Y es una instrucción, no nos damos cuenta, le estamos diciendo al corazón, ciérrate. Sí, exacto. Entonces vamos a ir por la vida como a la defensiva y entonces luego volvemos a tener esa conversación, no sé, salimos con amigas, queremos conocer gente, abrirnos a lo mejor a tener otras parejas y una mirada, la forma como gesticuló el otro, se activa todo esto y el corazón va y se aprieta. Claro, y se desencadena, es como un nudo, ¿no? Es el pensamiento, la emoción, la corporalidad, todo se te activa. Entonces puede ser que hay una situación de trauma que te generó un pensamiento, pero también puede ser como una decisión que tú tomaste en algún momento, algo que tú dijiste, no, ya, nunca más hago esto, nunca más me expreso, nunca más abro mi corazón. Pero después eso funciona como una instrucción en tu cabeza, ¿no? Entonces todo lo que tú haces en la vida va comandado con este cartelito que tú te pusiste. Y cuando uno no se da cuenta que se puso ese cartelito, entonces uno sigue actuando sin mirarlo. Entonces el objetivo de este live era como traernos de nuevo a la conciencia, de darnos cuenta y de mirar cómo me estoy hablando a mí misma. Esto que me estoy diciendo, ¿lo quiero? ¿Me hace bien? ¿Me hace crecer? ¿O esto que me estoy diciendo, la verdad es que me cierra posibilidades? Y de esa manera, al llevar la conciencia, yo tengo la varita mágica de poder cambiar ese pensamiento. Porque si estoy en un pensamiento de me cierro, no quiero mostrarme, lo que sea, eso genera consecuencias. Si yo con esta varita mágica activo otro pensamiento de voy a confiar en mí misma, el universo está lleno de posibilidades, todo es un aprendizaje para mí, podemos cambiar ese discurso por otra cosa y ese discurso nuevo puede generar, abrir otros espacios de conciencia, otras realidades, y ese es el poder que tenemos de salir del automático y por un momento como hacer esa metavisión y ver, a ver, ¿cómo me estoy tratando? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma? ¿Quiero realmente tratarme así? ¿O no me di ni cuenta y se me activó el automático? No, se nos suele arrancar el automático porque cuando las emociones están presentes, sobre todo las más intensas, las que nos generan más dolor, no es el adulto nuestro el que está en ese minuto pudiendo observar. Es esa experiencia vivida con anterioridad en alguna edad donde no éramos a la adulta. Claro. Entonces nos sentimos atrapadas en la emoción. Es como que, y que es normal. Y entonces, para poder hacer consciente eso, poder hacer este camino de conciencia, como dices tú, que es el que nos libera, para que pueda entrar en acción la adulta nuestra y nos pueda sostener, lo más importante es
permitirse sentir aquello que estamos sintiendo. Y yo creo que la clave está en buscar en qué parte del cuerpo está. Porque al principio, cuando uno siente que es todo. O sea, estoy aplastada. Y me puedo acompañar respirando y también diciendo, bueno, ¿en qué parte de mi cuerpo está esto? Entonces eso también me ayuda a acotar y de alguna manera la mente inconscientemente empieza a leer, ya no es todo, es un espacio, es un algo, es un cierto perímetro. Entonces como que se disminuye su intensidad. Y entonces cuando yo logro hacer ese camino, no tengo idea cómo resolverlo, obviamente no sabemos porque quien lo está viviendo en nosotras es una nuestra que no supo cómo resolverlo en su minuto, entonces ahora se vuelve a activar. Entonces es como, me permito esto que estoy sintiendo, pero lo busco en mí. ¿Dónde está en mí? Y uno lo que suele hacer es como arrancar, como que no quiero saber nada, me aíslo o trato de distraerme haciendo otra cosa, que sí, alivia, ayuda, pero no sana. Porque esa información va a seguir estando ahí adentro. Yo me acuerdo que era algo que me daba como rabia. Cuando yo tenía penas, cuando era adolescente, penas de no sentirme como querida, aceptada o integrada, no sé, o que no lograba encajar, qué sé yo. Mi mamá, su manera de ayudarme a resolverlo es que compráramos ropa. Entonces salíamos a comprar ropa. Claro. Y el punto está en que yo estaba con ese dolor, que no lo podía conversar, porque mi mamá no sabía qué hacer con ese dolor mío. Y entonces para ella distraerse también, claro. Salgamos a buscar algo lindo afuera. Yo creo que ella lo hizo con todo su amor y está bien. A lo mejor se puede igual seguir saliendo a comprar ropa. Claro. Pero siempre es importante una conversación, hacer consciente eso que estoy viviendo, ponerle un nombre, porque a veces se siente tan intenso, que cuando yo le pongo un nombre es como que lo puedo identificar. Lo puedes agarrar de algún lado. Yo creo que es importante esto que mencionas de tu mamá, por ejemplo, porque creo que estamos como recién aprendiendo a entender las emociones y tú estás dando un punto que es súper importante, que es conectar con el cuerpo. Entonces, siento que ya esta situación me tiene sobrepasada, no sé qué hacer ya, pero a ver, ¿dónde lo siento? Ya solo al hacer eso, ya al preguntarle a tu cabeza ¿dónde lo sientes? Ya sacaste el foco de, estoy desbordada, y es como, a ver, tengo que, ya cambiaste el foco, entonces ¿dónde lo siento? Lo siento en la garganta, lo siento en los hombros, lo siento en la guata. Yo siempre cuando empiezo mis sesiones con mis pacientes, seguramente tú también lo haces, como un anclaje, un poquito como respirar, estar aquí, y ahí siempre digo ya, la pregunta de hoy día, ¿a dónde viene? ¿Viene de la cabeza? ¿Viene de a dónde se siente la angustia? Entonces esto ya te hace como dices tú, ponerle en una palabra o encontrarlo en alguna parte en el cuerpo, ya te ayuda como a ir haciéndolo más tocable, más como manejable, ¿no? Ya, sí, está en la guata. Está en la guata, me duele la guata, ya. Y entonces, ¿cuándo me duele la guata? Cuando me pongo nerviosa, cuando me estreso. Y ahí ya empiezas como a organizar esta emoción, a entenderla, ya puedes como ir separándola, ya me duele la guata, pero también comí esto, también ya empiezas como a organizar un poquito, y eso igual le ayuda a la mente, ¿no? Porque la mente siempre va a buscar algo en que ocuparse. Entonces primero estaba ocupada en el desborde, pero ahora está ocupada en, identifiquemos qué es lo que me está pasando. Y a veces esto lo pueden hacer cuando están en el metro, cuando van en la micro, si es que tuvieron una situación incómoda en el trabajo, arrancarse un poquito al baño y ya como, ya, ¿dónde siento lo que estoy sintiendo? Y eso ya te ayuda como a sacar un poquito la nariz de este ahogo, como decías tú, overwhelm. Sí, porque cuando nosotros logramos hacer eso, esa conversación interna de ya estoy de nuevo pensando y sintiendo esto, otra vez caí en lo mismo,
no es posible que yo salga de aquí, ya me equivoqué otra vez. O sea, esas conversaciones de autocrítica disminuyen porque en el fondo estoy poniendo, como bien dices tú, el foco en otra cosa. Pero si no, esa conversación es inmediata y a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero sí nos empezamos a sentir que la situación se hace cada vez más intensa y es peor. Y es que ahí es bonito lo que dices, porque uno que es automático y que casi siempre es inconsciente. Exacto. Tú no estás decidiendo, me estoy teniendo un pésimo día, entonces me voy a tratar mal para hacerlo peor, ¿cachai? Como que tú no decís eso, tú estás, siempre pasa lo mismo, mi vida es miserable, nunca voy a salir de este trabajo, y te vas como en el loop. Entonces el preguntar, ya, ¿dónde se siente? O simplemente de repente irte al baño a respirar, te cambia el foco y te saca del automático, porque esto es algo como que se prende, ¿cachai? Si tú cuando eres chiquitita aprendiste que este es tu mensaje, no me voy a mostrar, no voy a cerrar mi corazón, o lo que sea que te dijiste, o soy muy tonta, o estoy muy lenta, o lo que sea, es como que te lo grabaste, dijiste, ya, este es el mensaje, y entonces ahora se activa solo, es como que es el mecanismo que el neurotransmisor agarra la misma vía, siempre, Sí. Sí. Pues, soy una tonta, no confío en mí misma, no debía haber confiado. Entonces, como se activó y la mente ya está ocupada en esto, en alimentar ese pensamiento, cuando tú le haces el voy a respirar o dónde se siente lo que se siente, ya le sacas la atención a eso que ya existe y puedes decidir tú ponerle atención a otra cosa, que puede ser o respiro, o hay un ejercicio muy interesante, es poder anclar un nuevo pensamiento. Entonces, si yo me doy cuenta que casi siempre me digo, ay, qué tonta eres, quizás lo puedo cambiar con, hoy, qué poderosa eres, qué brillante eres, qué valiente eres. Y sí, porque de alguna manera, cuando nosotros fuimos niñas o más pequeñas de la edad que tenemos hoy y vivimos esa situación dura o difícil que no supimos cómo resolverla porque no teníamos herramientas, y a lo mejor hoy tenemos por lo que tú decías, o terapia, o libros, o podcast, o conversaciones con amigos, o lo que sea, pero hay algo que uno puede hacer para poder salir de eso y poder ocupar estas herramientas hoy. Necesitamos que salga a escena la adulta, la que sabe eso. No quedarnos pegadas como en la niña o en la adolescente que no tenía la herramienta. Entonces esto es casi como una puesta en escena. Y obviamente, además, queremos que el cambio sea inmediato, que de un minuto a otro cambie el estado emocional y que nos sintamos bien. Y eso es imposible que sea. Por esto mismo que dices tú, hay neurotransmisores de por medio. O sea, hay químicos de por medio que están asociados a las conexiones neuronales y a ciertos tipos de pensamiento. Entonces, no esperemos cambiar algo de un minuto a otro. Por lo menos nos va a tomar entre 15 minutos a 30 minutos. Entonces, saber que es así, empezar a conocer cómo es nuestra estructura y entonces, ¿qué hacer? Respirar, o a lo mejor escuchar una música, o correr, o saltar, o bailar. O sea, de alguna manera distraer a la mente de esa conversa que es, yo sabía que esto no debería haberlo dicho y lo dije igual. ¿Por qué siempre hago esto y al final me hago daño a mí misma? Qué limitada que soy, o debería haberme quedado callada, sí, porque yo siempre que hablo meto las patas, qué sé yo, esa conversa interna que todos podemos tener o más o menos podemos tener. Entonces, ¿hay que hacer un cambio de conciencia? Sí. ¿Hay que hacer un cambio de instrucción? Y en vez de decirme que soy tonta, que soy poderosa, sí. Pero para poder llegar a eso, tengo que hacer un camino previo sabiendo que no va a ser instantáneo el cambio. Tienen que haber cambios de químico en el cuerpo, así que imposible que sean instantáneos. Y entonces acompañarme en ese proceso. O sea, de alguna manera, tenerme paciencia. Porque para que yo me esté retando a mí misma, quiere decir que cuando yo me viví eso, alguien no me tuvo paciencia. Claro. Y entonces yo aprendo a no tenerme paciencia a mí misma y me empiezo a tratar a mí misma de la misma manera como yo interpreté o como realmente me trataron cuando yo era más pequeña.
Entonces al final yo termino siendo mi propio castigador. Claro. Exacto. Y sigo atrapada en eso porque yo misma empiezo a replicar esas mismas conversaciones que escuché o que me dije a mí misma. Entonces es interesante poder hacer este paquete de instancias. Escucharme, darme cuenta, tenerme paciencia, acompañarme, a lo mejor respirar para eso, o escuchar una música, para luego llegar a esto que tú dices que es tan potente, Claudia, esto de sí soy capaz, sí puedo salir adelante, porque de hecho si no lo hubiéramos logrado estaríamos muertas, pero estamos vivas. Es que es muy bonito eso que dice, porque yo hoy día estaba pensando en nuestro live, de cómo nos dijimos esos mensajes, pero ese mensaje tenía una intención positiva, ¿no? Ese mensaje que tú te dijiste, por ejemplo, no te muestres, porque cuando te muestras da dolor, tú lo que querías era protegerte. Entonces, igual siempre estuviste ahí para ti misma, ¿cachai? O sea, si no, no habrías llegado hasta ahora. Entonces, quizás el mensaje ahora de adulta tú lo ves y dices, bueno, en realidad, no sé si era el mensaje, pero en su momento tú dijiste, este es el mensaje que me va a ayudar. Entonces dijiste, lo voy a tallar en piedra, no me muestro nunca más a mí misma, porque esto me va a proteger. Entonces, muy bonito esto que dices, que veámoslo como un escenario, o como esa película Intensamente, ves que de repente las emociones agarran control. Entonces esto es lo mismo, cuando te pasa algo que te despierta la herida, es la niña la que está en comando. Entonces la niña que grabó en piedra, no te muestres nunca, agarró el control de tu mente, dijo, yo sabía, no tenías que mostrarte nunca, entonces sigamos con esto. Entonces, darle el espacio a que tome el control, la adulta, la terapiada, la con herramientas, y que venga en el fondo a abrazar a la pequeña y le diga, yo sé que te estás tratando de ayudar, yo sé que te estás tratando de proteger. Vamos a escribir un mensaje ahora que te proteja, pero que quizás no te cierre tantas posibilidades, ¿no? Entonces, es como dices tú, como una obra de teatro, qué sé yo, y también siempre pensando que uno siempre está ahí, uno siempre está tratando de salvarse, ¿no? Incluso con estas cosas que uno se dice que quizás no son tan positivas, hay una intención positiva detrás, que es protegerte, cuidarte. Lo que pasa es que esa niña no tenía las herramientas que quizás ahora tu adulta tiene. Entonces, solo el darnos cuenta y decir, ahí está mi niña, porque no la podemos meter en el closet a la niña que está asustada, ¿cachai? Porque va a llorar más fuerte. Pero sabes que solemos hacerlo, ¿ah? Solemos esconderla, solemos retarla, solemos, porque en el fondo aparecen múltiples yos que empiezan a duplicar, a ambientar la misma escena de las primeras veces donde viví esto. Entonces me comporto como la niña que está triste, pero también me comporto como quien retó a la niña. Y al final lo único que hago es perpetuar aquello. Entonces, para poder llegar a esa frase y decirme, eres poderosa o soy poderosa, puedo salir adelante, no sé cómo, y aunque no tenga idea qué voy a hacer, algo va a suceder. Poder decirme esas palabras que me van a potenciar pasa primero por aceptar que estoy sintiendo ese dolor y poder sostenerme a mí misma en ese dolor. Sí, como ver, bueno, esto está pasando de nuevo, ya me estoy diciendo estas cosas, tranquila, como lo dejo que salga, me doy cuenta que me está activando un dolor, pero también sé que estoy aquí, que yo me puedo cuidar a mí misma y que yo también me puedo decir algo bonito, porque esa niña que está asustada, que está llorando, que está pataleando, ¿qué es lo que necesita? Necesita un abrazo, necesita amor. O sea, nosotras también podemos ser esa mamá que no tuvimos, o ese papá que no tuvimos, o esa palabra que no recibimos. Nosotros lo podemos ser ahora, en la medida que nos damos cuenta, ¿no? En la medida que nos damos cuenta que tenemos una situación X que me está produciendo ciertas cosas,
¿qué me voy a decir respecto a esta situación? ¿Me voy a decir que no puedo, que ya otra vez me estanqué, o me voy a decir tú puedes, lo hemos hecho antes, como decías tú en ese post que subiste, lo has hecho antes, lo vas a hacer de nuevo? Entonces, ¿cómo me siento cuando me digo esas cosas a mí misma? Me siento mucho mejor, ¿no? Me siento ya, quizás no tengo la respuesta, pero he salido de otras cosas antes, lo voy a hacer, y eso ya te alivia. Tú puedes ser tu propia adulta, tu propia mamá, tu propia nutrición, porque en el fondo estás contigo mismo todo el tiempo, estás con esta cabeza todo el tiempo. Entonces, un poquito poner conciencia de ver cómo me trato, cómo me acojo a mí misma, qué herramientas me doy yo a mí misma cuando estoy en una situación que es más difícil. ¿Sabes que a mí me ha pasado, que es que cuando yo te hablo que es como una obra de teatro porque hay múltiples personajes, cuando tú dijiste lo de la película Intensamente, que son las diferentes emociones, siento que es literal, porque yo quiero decirme a mí misma, no, si vas a salir adelante, y aparece otra voz mía adentro que dice, ¿y por qué tengo que salir adelante? Qué injusto esto que está pasando, yo no debiera estar en esto, ¿por qué al otro le sucede esto y a mí no? ¿Por qué la otra persona tiene estas posibilidades y yo no? Entonces empieza esa conversación, no es solo que me tire para abajo, sino que aparece otra que es la que está picada, enojada, porque en el fondo siente que ha habido injusticia. Entonces empiezan a ver como diferentes voces que empiezan a aparecer dentro. Y entonces estamos nosotros, la adulta trabajada y que no sé qué, que escuchó el podcast, que quiere apoyarse, y uno le da más rabia de decirse a uno mismo, no, si vamos a salir adelante, si tú puedes, y uno le da rabia, ¿por qué me tengo que decir esto? Yo no debiera estar viviendo esto. Entonces, también darnos cuenta que eso es normal. Y está bien, y está bien porque de alguna manera estamos sacando al consciente emociones inconscientes, mensajes inconscientes que nos han estado marcando. Entonces, por eso tenemos altos y bajos, o si no estaríamos siempre hacia arriba. Y es porque van apareciendo esas múltiples yo que están adentro y que empiezan a expresarse también. Entonces, por eso de la pena pasamos a la rabia, y después de la rabia sentimos una injusticia tremenda y somos más victimarios que cualquier victimario que hayamos tenido nosotras, y de pronto pasamos a la víctima que se siente devastada. Entonces, esos altos y bajos van a estar sucediendo en nosotras. Entonces, uno, saber que es así, que es verdad. Dos, entender que eso es normal y que lo que está sucediendo es todas estas conversaciones que se nos están dando vuelta dentro de la cabeza, lo único que están haciendo es un cóctel de neurotransmisores que nos intoxican. Sí, perdón. También creo que es importante como mencionar que somos humanos y esta es una experiencia humana, y así como tú dices, esto pasa. Existe la rabia, existe la pena, existe la frustración, existe la alegría, existe la felicidad. Entonces, ojo que también estamos en una sociedad que intenta todo el rato que uno esté bien, ¿no? Que uno esté arriba y esté motivado. Oye, no se puede estar así todo el tiempo, ¿cachai? Por eso existe todo este repertorio emocional, y de hecho podemos ser felices y sentirnos exitosos porque alguna vez hemos estado tristes y nos hemos sentido no exitosos en la vida. Entonces ese contraste, porque vivimos en una tercera dimensión todavía en donde existen estos polos, exploramos el polo de la felicidad y la tristeza. Entonces creo que es súper importante también empezar como a normalizar que somos seres humanos que tienen frustraciones, que tienen penas, que a veces tienen ganas de llorar, que a veces sientes que las cosas no te salieron, y está totalmente bien. O sea, no podemos ser siempre la terapia, la que está ahí, ay, sí, let it go, perdónale. Genial que existe ese personaje, ¿no? Porque al final organiza un poco y te permite como seguir con la vida, pero también la vida es, hoy día quiero llorar todo el día y estar en la cama porque tengo mucha pena, hoy día estoy súper enojado y tengo mucha rabia y estoy muy frustrada, como que
el permitirnos vivir todo el repertorio de emociones también nos va a ayudar a que esa emoción no esté anclada en el cuerpo, no se quede aquí nunca sin expresar, sino que pueda salir. Esto es como un agua, ¿no? Como agua que fluye, entonces sale la pena, sale la frustración, y porque eso salió, entonces ahora puedo experimentar la alegría, la compasión, el perdón. Si estamos todo el rato tratando de encontrar a la terapiada, entonces, como dices tú, vamos a estar escondiendo en el closet a la que está herida. O sea, la que está herida, la que está frustrada, y cada emoción tiene su momento. La que está en control, que es este cuerpo físico, que al final del día, o al final de tu semana, podéis decir, ya, ¿con qué me voy a quedar? Como ya lloré, ya pataleé, ya. Y ahora, ¿cómo? A través del poder de la palabra, voy a contarme una historia, un relato de lo que pasó que me va a ayudar a poder seguir, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me gustaría invitarte a ti y a quienes nos están viendo a aprender un pequeño ejercicio para preparar el territorio de este nuevo diálogo, de este nuevo guión que nos vamos a decir, porque en el fondo ese guión tienen que ser semillas que puedan caer en un terreno fértil, y para que ese terreno sea fértil, ese terreno tiene que estar lo más neutro posible dentro de las posibilidades de nuestra intensidad emocional y de esa conversación interna. Entonces, así como sentimos en el cuerpo aquello que en la mente está sucediendo, el cuerpo también le puede dar una instrucción a la mente y cambiar las conexiones neuronales desde el cuerpo. Entonces, lo que les voy a invitar es que vamos a ayudar al cuerpo a regularse, como a acompañarse, como a acunarse. Entonces, para eso vamos a poner la mano derecha o izquierda debajo de la axila contraria, y la otra mano vamos a firmar nuestro brazo. Ya con este acto, nuestro cuerpo está sintiendo, se está sintiendo sostenido. Y esa palabra, sostenido, cuidado, está llegando como un mensaje al cerebro. Están habiendo en este momento otras conexiones neuronales en paralelo a todo eso intenso que estamos sintiendo, ¿ok? Entonces, yo les voy a invitar solamente a que ustedes cierren sus ojos para sentir sus manos. ¿Cómo se sienten sus manos? Una que está debajo de la axila y la otra que está sobre el brazo. Y vamos a empezar a acunarnos suavemente hacia adelante y hacia atrás, con mucha suavidad y muy lento. Vamos a ir hacia adelante y hacia atrás, permitiéndonos esta sensación de estar siendo acunados, algo que hacemos de manera tan intuitiva. Cuando un niño se cae, cuando le pasa algo a alguien, uno corre, lo abraza y lo empieza a acunar, porque este movimiento lo que hace es descargar el sistema nervioso. Y entonces empiezan a cambiar los neurotransmisores en el cerebro. Se empieza a relajar el cuerpo. Y mientras nos vamos acunando hacia adelante y hacia atrás, vamos sintiendo lo que el cuerpo nos quiere expresar, tomando atención a esas palabras en la mente, tomando atención a las sensaciones del cuerpo, y nos vamos acunando, solamente acunando. Ahora voy a cambiar, voy a poner la otra mano debajo de la otra axila y me voy a abrazar con la otra mano. Esto es para poder darle la información tanto al hemisferio derecho como al izquierdo. ¿Okay? Cuando ambos hemisferios se activan, podemos llegar más fácilmente a la neutralidad. Entonces ahora nos vamos a mecer de hacia un lado y hacia el otro. Cerramos nuestros ojos y muy suave y lentamente nos vamos acunando, moviendo de un lado al otro, con mucha suavidad. Sintiendo ese movimiento
A lo mejor vamos a bostezar o a suspirar. A lo mejor vamos a llorar. Y todo eso son descargas del sistema nervioso. Por lo tanto, es perfecto. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? El tiempo que cada uno necesita. Porque si estamos aquí sin estar mirando el reloj, sin esa ansiedad de resolver las cosas de inmediato, le estamos dando a nuestra mente un mensaje de yo estoy aquí incondicionalmente para ti. No hay nada más importante que tú. Y entonces, ¿cuántas de aquellas palabras de no soy vista, o no soy importante, o no valgo nada, empiezan a atenuarse solamente porque yo esto lo estoy haciendo lento, pausado, acompañándome, sin apuro. Y luego, cuando sintamos que esto ha bajado, que se ha atenuado, podemos abrir los ojos, respirar profundo y exhalar y volver a hacer la lectura del cuerpo. Y ya con eso estamos generando un terreno más fértil para esas semillitas que son estas palabras mágicas poderosas que nos van a ayudar a hacer otros cambios neuronales de creencia y de pensamientos. Pero Pauli, hermoso eso que hiciste, porque como veníamos hablando, esto se activa, ¿no? Se activan estos pensamientos, se activa la emoción, se activa el cuerpo, y estoy como enojado, estoy frustrada. Y entonces esto es químico, está funcionando aquí, como que agarró, se fue el pensamiento. Entonces tú, papá, y empezaste a hacer así, y la cabeza es como, ya no estoy en eso, ya no estoy alimentando este fuego, como, pero, qué rico, ahora estoy aquí, listo, ya lo apagaste, como dices tú, vuelvo al neutro, reconozco que todo esto está pasando, reconozco que hay una situación que me generó esto, pero aquí estoy, me tengo a mí misma, y ahí, como dices tú, cuando ya volviste al cuerpo, ahí podemos trabajar y poner un pensamiento bonito. Esto también pasará, yo puedo, ya lo he hecho antes, lo voy a hacer de nuevo, voy a confiar en el universo, confío en mi capacidad. Ahí, cuando ya volvimos a neutro, entonces ahí tiramos la semillita y podemos poner un discurso que sea bonito, algo que tú sientas que te va a ayudar en esto que te está pasando. Sí, y hay una herramienta muy poderosa que es el Access Consciousness, que arma unas frases que de alguna manera son disruptivas porque lo que hacen es hacer que la mente diga, ¿cómo es esto? Pero ayuda a que ese cambio sea más fuerte. Y también queremos hoy compartirle algunas de estas frases para que puedan aunar este trabajo de mecerse y utilizar estas frases que Claudia nos va a compartir y que estoy ahí esperando. Bueno, la gente que no sabe, nosotras somos psicólogas, pues le tenemos el festival de la herramienta, ¿no? Entonces, esta es una. Y otra herramienta que tenemos, que a mí me gusta mucho, son las preguntas. Y las preguntas de Access, lo que tienen es que no están aquí para que tú les encuentres una respuesta. Están aquí simplemente para volarte la cabeza, porque la cabeza está acostumbrada a, te preguntan algo y tú respondes, ¿no? Estas preguntas como que no tienen forma, simplemente van a hacer que tu cabeza como que colapse un poco, y la van a volver a neutro, y ahí, como dice la Pauli, después ponemos la semillita, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una magia, vamos a decir estas preguntas, así que no les busquen respuestas, solo sientan lo que pasa cuando las decimos, ¿ya? Dice, ¿estarías dispuesta a conectar con tu magia creadora? ¿Qué elecciones hiciste para crear la limitación que hoy estás experimentando? ¿Cuánta necesidad tienes de que llegue lo que estás deseando, que lo estás alejando de ti? ¿Qué más es posible aquí? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿En qué
lugares estás deseando crear algo diferente, pero te aferras a ese espacio dentro de ti que te dice, esto no está disponible para mí. Y todo lo que esto es, y todo lo que esto trajo, lo quieres soltar y dejar ir, lo quieres destruir y descrear, sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, cobat y más allá. Entonces, con eso, lo que hacemos es que la cabeza salga del rumeo, se abra a las posibilidades, exacto, pum, y partimos de cero, ¿no? Volvemos a neutro y volvemos a empezar. Estamos en control, todavía estamos ahí, este es tu cuerpo, esta es tu cabeza, volvemos. ¿Qué voy a hacer con lo que está pasando? ¿Cómo lo afronto de la mejor manera? Nos vemos en un próximo capítulo. Proyecto Alma, un viaje de lo humano a lo divino.